Buenas tardes, queridos amigos, con ustedes un nuevo programa de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 4:30 en este canal Telemiami les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Camacol, siempre sensible a los problemas de esta comunidad, siempre promoviendo el desarrollo, promoviendo el interés común, pues no es ajena a todo lo que pasa. Durante 46 años Camacol ha sido un actor importante en el proceso de desarrollo, de crecimiento económico y social de la comunidad. Y no puede dejar de serlo, al contrario, nosotros después de esos 46 años hemos dedicado 33 años al impulso fundamental de algo que nos convirtió en la puerta a las Américas, el comercio internacional, la relación con nuestros hermanos latinoamericanos. Camacol creó, junto con el resto de los presidentes de las cámaras de comercio del continente, el Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, que junto con España, pues a todos los que hablamos español en el mundo, estamos tratando siempre de promover el libre comercio, la libertad económica, la relación entre nosotros, la integración. Todo eso es el proceso que trae el desarrollo. Pero no solo de esta comunidad ha vivido del comercio internacional. Somos una comunidad privilegiada por el crecimiento importantísimo del influjo de personas. Somos el verdadero melting pot del resto del país. Nosotros, si alguien representa a los Estados Unidos, es esta comunidad donde se hablan 180 idiomas, donde tenemos una tremenda y vibrante comunidad intelectual que habla muchas culturas. Tenemos nuestra frecuencia del cine, y en los últimos tiempos pues tenemos el interés de grandes inversores en el mundo de desarrollar aún más nuestro turismo, nuestro influjo comercial, incluyendo el juego. Esto es algo que ha traído polémica. Todas las cosas en la vida traen polémica. Cuando no hay polémica debe ser porque uno es insulso, porque todo, si ahora mismo nosotros repartimos $1 millón por persona, hay un montón de gente que empieza a decir que no está de acuerdo con eso, porque vamos a corromper a la gente, vamos a trabajar. Es decir, todo tiene un lado opuesto. Y este problema del juego, del desarrollo, del crecimiento de ese impulso tremendo al sur de la Florida, Miami específicamente, pues tiene personas que no les gusta eso, y también hay intereses creados que no quieren eso. Y hoy tengo el grandísimo honor de tener conmigo a alguien que vamos a hablar de ese tema, alguien que es bien conocido de esta comunidad, alguien que nos representa muy dignamente a la intelectualidad que habla español, a alguien que es el decano de negocios de la Universidad de San Tomás, a alguien que tiene un bufete de conocimiento económico, a alguien que es muy respetado, quien yo tengo el legítimo orgullo en Camacol de ser asesor económico de Camacol muchos años, y quien tengo amistad personal, que es el doctor Antonio Villamil, que le doy más expresivas gracias. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Un placer. Tony, como nosotros cariñosamente le decimos a sus amigos al doctor Villamil, pues antes de empezar el tema queríamos hoy recordarles a ustedes que recientemente falleció una gloria de Cuba, el doctor Antonio Jorge, también economista como nosotros dos, pero una persona brillante, un hombre, un cubano vestido de largo, alguien con un gran desarrollo humanístico, no solo económico, sino en todos los aspectos, alguien que nosotros nos orgullecemos de decir que era cubano. Y realmente nosotros no queríamos dejar pasar tanto, Tony como yo, la fecha sin que recordáramos a ese gran cubano, que en paz lo tenga el Señor, y que haremos todo lo posible todos los días, todo lo que quedamos, para imitarlo y para hacer por la comunidad lo mismo que él hizo. Así que en paz descanse el doctor Jorge. Y tenemos entonces, vamos a empezar a hablar, Antonio, del tema. Sí, verdaderamente Antonio Jorge fue una lumbrera cubana. Yo siempre lo consideré indirectamente como uno de mis mentores. Los conozco y conocí hace más de 25 años, tanto en FIU como en su trayectoria como economista y escritor. Es realmente un gran ser humano que conocía bien la parte económica, la parte política y social, no solamente de Estados Unidos, muy importante, de Cuba, y también en relación a América Latina. Escribió muchos libros sobre la deuda externa de América Latina, muchos análisis económicos, y lo consideraba como uno de los grandes economistas cubanos que hemos podido sacar repunte como él aquí en Estados Unidos.
Nuestro compromiso por tratar de imitar todos los días esa tarea gigante del doctor Jorge en hacer crecer esta comunidad. Así que nosotros en nuestra humilde trinchera, tanto el doctor como yo, pues estamos haciendo lo que debemos hacer, que es hacer por el crecimiento, por el desarrollo, y presentarles a ustedes la información. Ustedes eligen. Nosotros no somos propagandistas, somos analistas. Y Camacol en ese proceso pues tiene el gusto de tener a una persona como el doctor Villamil para poder hablar de un tema que es complicado, pero que es imprescindible hablar. Así que, doctor. Sí, mira, es muy interesante. Te digo la historia rápido. Hace como 9 meses, el Genting Group, que es un grupo multinacional de Asia, vinieron acá porque están interesados en hacer una inversión en un complejo turístico que incluye juegos al azar, ¿no? Gaming, como decimos nosotros, pero este complejo también incluye diferentes sectores de mercado, etcétera. Es decir, ellos quieren invertir 3.800 millones de dólares, 3.8 billones de dólares en nuestra economía, para no solamente atraer turistas de América Latina, sino también de Asia, de Europa. Es decir, esto es parte del proceso de Miami, de ser un centro turístico de entretenimiento y de crear nuevos empleos en nuestra área. Es decir, que realmente el impacto económico que hicimos nosotros demuestra que esta inversión de 3.8 billones de dólares podía crear 45.000 empleos permanentes en toda la economía del sur de la Florida. Es decir, que es un proceso muy importante que yo espero que el año que viene de nuevo la legislatura lo apruebe, para poder entonces continuar desarrollando este sector de la economía que es muy importante, que es el turismo, el entretenimiento y la construcción. Imagínate, Fernando, 3.8 billones de inversión en distintos hoteles, distintos restaurantes, lo que nos podría traer desde el punto de vista de la marca global aquí en Miami y de los trabajos que necesitamos. Si tú divides 3.800 millones entre 4 millones de habitantes más o menos que tenemos en esta zona, pues es como 900 millones por persona. Una gran cosa, te digo, una situación, es algo, yo me he quedado asombrado que hay líderes de esta comunidad que no quieren ese tipo de inversión, porque realmente lo que va a traer es nuevos turistas. Este tipo de inversión en complejos turísticos urbanos, no solamente son los juegos al azar, que es uno de los hoteles, pero tienen otros hoteles para familias, otros hoteles para hombres de negocio, para convenciones. Le haríamos una gran competencia a Disney World, y por eso Disney ha estado opuesto. Yo, que mi manera de pensar, está opuesto a este tipo de inversión, porque vamos a hacer la competencia aquí en el sur. Yo creo que es muy importante para nosotros. Yo pienso, Tony, que hay un factor que uno empieza a ver dentro de esa neblina que se forma en esa polvareda entre las discusiones, ¿no? Uno inmediatamente ve que se polariza esta opinión. Las personas que quieren y necesitan el desarrollo, porque son personas que quieren trabajar y que generalmente están a favor del progreso. Y esto es parte del progreso. Eso lo he visto yo con el túnel. Gente que quería morirse, daba su vida porque no hicieron el túnel, independientemente de que considere que fue caro, que fue barato, que el financiamiento fue mejor o peor. Eso es una obra que requiere el desarrollo futuro de Miami para poder ligar el puerto con el sistema nodal, ese multisistema de transporte de trenes, camiones, eso. ¿Cómo tú vas a ligar eso con los carros? Es decir, es algo evidente, como es el calado del puerto de Miami, que tenemos que hacerlo, aumentar el calado para poder recibir a los superbarcos del canal de Panamá, o de lo contrario, este puerto pierde su preeminencia. Este puerto es el primer puerto del este de hacer eso, y eso trae más comercio, más turismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es inexplicable. Uno puede tener reservas morales y bueno, que eso hay que regularlo, todo eso es entendible, pero lo que es oponerse a que nos desarrollemos, a decir que lo que necesitamos es una comunidad de científicos. Sí, todo eso es verdad, pero eso es verdad hace 400 años, no es verdad ahora. ¿Cómo traemos la comunidad de científicos? Eso, bueno, la comunidad de científicos la traemos por medio de inversiones en nuestra educación. Entonces, como no hay dinero estatal o local para la educación, este tipo de inversión genera recursos públicos para invertir en educación y crear científicos. Es decir, que realmente los que están opuestos no ven el potencial que tiene esto para invertir en nuestra infraestructura, para invertir en nuestra educación, que es tan importante para crear científicos, si es que lo que... Pero como tú sabes muy bien, en una economía globalizada,
nosotros tenemos que ir a nuestra ventaja competitiva. Nuestra ventaja competitiva es el comercio internacional, como lo ha hecho la Camacol, con el Congreso Hemisférico. Esto es una exportación de servicios turísticos, gente que va a venir acá a ese complejo turístico que llamamos Destination Resorts. Es decir, que verdaderamente nosotros tenemos que ir a nuestra ventaja competitiva, comercio internacional, turismo, entretenimiento, y crear los puntos de lanza de crecimiento económico para después poder invertir en nuestras escuelas y poder invertir en nuestra infraestructura. Por eso no podemos permitir que el progreso continúe, porque si no nos quedamos estancados. Y como tú sabes muy bien, Fernando, hay muchas marcas también mundiales de entretenimiento, están hoy en día, está Panamá, está Río de Janeiro, hay cantidad de áreas que están compitiendo con nosotros. Nosotros en Miami no podemos quedarnos estancados en esta situación turística. Y sobre todo, además, nosotros en Camacol, como tú sabes, el año pasado nuestra amiga Patricia está empujando la creación del mercado de media y de cine y crear el Hollywood en español, un Hollywood que pueda tener la cooperación de todos nuestros hermanos latinoamericanos, de los españoles, y hacer un centro de una industria que no tiene chimenea, que no contamina, y que sin embargo tiene otra ventaja adicional, como la tendría lo que estamos hablando del turismo, que es que en el mundo entero tendrías una imagen favorable de Miami. Nuestra belleza natural es tan impactante. Uno ve los capítulos esos que ponen en la televisión de ciertas series y ves esos vuelos rasantes sobre nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una belleza de ciudad. La gente en el mundo se va a asombrar, y eso lo que hace es atraer que muchas más personas quieran venir a conocer algo que les parece tan atractivo en el cine y en la televisión. Y aquí pasaría lo mismo, es decir, una vez que tú vienes a Miami, como le pasa a todos los que conocemos, nada más que tienes que venir una vez para quedarte prendado, entonces tienes que venir todos los años, más de una vez al año, y terminas por comprar una casa en Miami, los que pueden. Es decir, que esa atracción fatal, vamos a decir, entre la belleza, el clima nuestra manera de ser, la forma en que los atendemos, pues crea esa dependencia de la gente en el mundo, que es la que nos trae el dinero para nosotros poder vivir, porque si no tendríamos que llenar esto, echarlo a perder y llenar esto de otras industrias con humo, llenar esto y tener calentamiento global, etc. Hay dos maneras de vivir en el mundo, o como estamos viviendo con esta hermosura que hemos cuidado y por eso el mundo la quiere ver, o la manera tradicional. Bueno, queridos amigos, el tiempo terrible, cuando conversación inteligente se va muy rápido, así que no se muevan de ahí. Llegamos al fin de la primera parte, vamos a la segunda parte, seguir conversando con el doctor Villamil sobre este interesantísimo tema y otras muchas cosas. Las personas como el doctor Villamil es alguien que no solo se limita a un tema, sino que podemos hablar. Lástima que no estemos en vivo para que ustedes puedan llamar y hacerle consultas a alguien que sabe muchísimo del pasado, del presente, y atisba mucho el futuro en forma seria, como el doctor Villamil. Así que no se muevan, que regresamos enseguida. Muy buenas tardes por segunda vez, queridos amigos, con ustedes en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, que a esta hora en este canal les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Para los que sintonizaron tarde, tenemos un programa de lujo. Tengo un invitado que realmente puede hacer la envidia de cualquier otro programa, alguien que sabe muchísimo, con una gran experiencia, una gran cultura económica, un gran conocimiento de esta comunidad, alguien que se ha desempeñado en cargos muy altos en el gobierno federal, en el gobierno estatal, es decano de negocios de una importante universidad como lo es la Universidad San Tomás, y alguien que además tiene los pies en la tierra, alguien que tiene una especial habilidad para entender los problemas, y es el doctor Antonio Villamil, a quien le vuelvo a dar las gracias por estar aquí con nosotros. Terminamos la primera parte del programa que estábamos hablando de algo bien interesante, que es la inversión enorme que grupos de Asia quieren hacer en nuestra zona, o están haciendo, no que quieren, ya compraron muchísima tierra, muchísimo edificio, o sea que ellos están comprometidos y van a seguir empujando por su inversión, cosa que a nosotros nos agrada mucho. Y vamos a conversar un poquito también en la segunda parte de algo que el doctor Villamil es una fuente de seguridad. ¿Qué pasa con la economía de los Estados Unidos? ¿Cómo nos afecta esta situación? Europa cada vez está peor.
en el sentido financiero, la inestabilidad, cómo nos afecta, cómo eso afecta a nuestra moneda. Así, hay un montón de cosas que podríamos estar aquí 3 años hablando. Verdaderamente. Mira, estamos aquí en Miami-Dade en proceso de recuperación económica, ¿no? O sea, es decir, el crecimiento es moderado de la empleomanía. Los sectores, por ejemplo, de turismo están bastante bien, los sectores de ventas al detalle, los sectores de servicios médicos, las exportaciones hacia América Latina y el Caribe, como la Camacol y todo lo que ha impulsado desde el punto de vista del comercio internacional y de turismo, esa área sigue bien. Quiere decir que está creciendo a un ritmo moderado porque la economía nacional no ha tomado todavía el vuelo fuerte. Estamos esperando, y la economía global, estamos esperando que la economía nacional, eventualmente después de las elecciones, que la parte política afecta mucho en la perspectiva de los inversionistas, también estamos viendo desde el punto de vista que en la economía global la situación es mixta. Es decir, Asia está creciendo rápidamente, sobre todo China, la India continúa a buen paso, muchos países de América Latina y de Sudamérica también. Brasil está bastante bien, Argentina, Chile, como siempre Chile con su economía de mercado libre, Colombia, Perú continúa bien a pesar de los cambios políticos que hubieron en Perú, y ahí tenemos países como Ecuador y Venezuela, desafortunadamente, claro, y muy triste, la perla de las Antillas, nuestra Cuba, que continúan en situaciones muy muy serias. Es decir que verdaderamente eso hace un impacto positivo en Miami, porque nosotros somos una economía que depende de la economía nacional y depende de la economía global, y también del clima de inversión acá. Entonces, desde el punto de vista de la clima de inversión acá, como tú mencionaste en la otra etapa, tenemos inversiones muy fuertes en el puerto, que creo que son muy importantes. Tenemos también 4 pistas aéreas en el aeropuerto. El aeropuerto internacional de Miami se ha convertido en el número 1 para América Latina. Hoy en día personas pueden ir a hacer negocios en Guatemala o El Salvador y regresar el mismo día, gracias a estos vuelos que existen. Lo que nos hace falta es abrir los vuelos hacia Asia, que sean sin escala. Y ahí es donde yo creo que esta inversión que estábamos hablando de una empresa multinacional como Genten y otras empresas multinacionales nos podrían abrir espacios hacia Asia y traer inversionistas de Asia que están creciendo, porque en estos momentos no somos un centro para negocios de Asia, sobre todo de India, de China, de Malasia, de Singapur. Todas esas áreas son muy importantes para la economía, para diversificarnos, tener varias, como digo yo, varias fuentes de crecimiento, no solamente depender de una o 2 fuentes. Yo creo que eso que tú estás diciendo, humildemente como alumno tuyo, que me has enseñado, pero yo creo que es bien estratégico. Es decir, el mundo de 20 años atrás no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Ninguno. Los motores del mundo económico hace 20 años, que eran los Estados Unidos, Alemania, Japón, han sido sustituidos por otros motores. Algunos están con los pistones fallándoles incluso, ¿no? De esos tradicionales. Esa situación que tuvo Japón con su desgracia natural, pero además que hace muchos años que Japón está empantanado con una situación interna muy grave que hace que no crezca. Sin embargo, ese motor tremendo que han sido los tigres asiáticos que se han convertido en elefantes asiáticos, China con su papel eso nos hace a nosotros tener que mirar y convertirnos de la puerta a las Américas a la puerta hacia Asia. Creo que eso que estamos haciendo, Tony, en el puerto, y tú me dirás si mi opinión es correcta, es bien bueno porque va a permitir que los barcos vengan directamente del canal de Panamá. Claro. Y entonces, si nosotros abrimos, además de la capacidad de traer cosas y llevar cosas de Asia, abrimos un camino aéreo para que la gente pueda venir a hacer negocio, pues yo creo que sería una gran cosa. No sé si estoy acertado. Acertado 100%, es decir, no solamente la capacidad aérea que existe ya en transporte, ¿no?, de mercancía, pero lo que necesitamos es que vengan personas de Asia, de empresas multinacionales de Asia, a invertir y a ver lo que es Miami, que hay un interés creciente en esto. Pero para poder tener ese espacio aéreo que necesitamos este tipo de inversiones como la de Genting y otras, para que puedan traer turistas de esa área, entonces empiecen hombres de negocio y empiecen a ver lo que hay aquí en Miami como un centro para América Latina, como un centro para el resto de la Florida. Es decir, que yo creo que lo que está sucediendo en el puerto encaja muy bien con estas inversiones que quieren hacer empresas multinacionales de Asia en el sector de turismo y entretenimiento de nuestra comunidad. Creo que es clave.
para poder entonces de nuevo estratégicamente, como tú mencionaste, Fernando, continuar este proceso de diversificación económica y sobre todo crear trabajos, porque lo que necesitamos es crear trabajos aquí en nuestra economía, y esos trabajos se crean por medio de las áreas e industrias donde tenemos esta ventaja competitiva, que de nuevo es comercio internacional, el turismo, el entretenimiento, y de ahí podemos sacar a desarrollar otras industrias, no con la inversión en nuestra educación. Mira, en estos momentos el gobernador ha propuesto incrementar el presupuesto escolar a nivel de toda la Florida por a $1.000 millones en el próximo ciclo fiscal. Pero eso no es ni suficiente para tomar en cuenta los recortes que ha habido en los últimos años. Hablamos con la Junta Escolar y ellos te dicen verdaderamente que estamos en una situación seria. Entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos y nuestras hijas si no tenemos esa inversión que es necesaria por medio del crecimiento económico? Porque el crecimiento económico te crea incremento en los ingresos públicos por medio de los gastos de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente tenemos que seguir empujando fuertemente para estas inversiones de todo tipo, ¿no? En nuestra economía, la inversión en el puerto es clave. Y ya la tenemos en el aeropuerto. Hay que abrir estos espacios aéreos hacia Asia, continuar la inversión asiática acá de Asia aquí en Miami. Entonces no solamente somos un centro para América Latina y el Caribe, sino somos un centro mundial de comercio internacional, de entretenimiento y de turismo. Yo creo que eso que tú estás diciendo, y permíteme, los televidentes necesitan digerir esa información. Nuestros oficiales electos de hace muchos años han sido gente con visión. Gracias a la visión que tuvieron hace 40 años, tenemos el puerto que tenemos hoy, somos la capital de crucero del mundo, tenemos el aeropuerto precioso que tenemos. Y aquella cosa que le llamamos el pueblo se ha convertido en una metrópoli que es la capital financiera del continente, que es la capital de entretenimiento, que es la capital también de turismo, etcétera, etcétera. Y ¿qué pasa? Que ahora nuestro crecimiento, como tú me enseñabas, pues tenemos que impulsarlo hacia Europa y hacia Asia. Nosotros en Camacol pues estamos haciendo este impulso a través de España, pero no es suficiente. Es decir, en este momento la situación europea es tan delicada desde el punto de vista que pensamos, como tú mismo has dicho, pues para los televidentes entiendan esto que estamos haciendo tenemos que aprovecharlo con la gente que tiene hoy el motor de desarrollo del mundo, que son los tigres asiáticos, que son en Singapur, que es China, que es India, etcétera. Y por tanto estamos haciendo eso con el cine, estamos haciendo eso con la puerta de las Américas, convertirnos en la puerta del mundo. Y la presencia tuya pues nos hace que las personas puedan entender y aquilatar ese esfuerzo del que tú nos has explicado, pero que significa esa inversión local, no solo el burdo y pueril problema de si me gusta el juego o no, sino que si me gusta o no, que tengamos 15.000 habitaciones más, que tengamos centros de negocio, que tengamos un montón de cosas que están junto con eso. Y ese es el mecanismo que nosotros como empresarios, como economistas, como personas, pues tenemos que defender, ¿no? Muchas gracias. Había muy mala información sobre esta inversión de este grupo multinacional que ya son los dueños de Norwegian Cruise Lines, es decir, verdaderamente que ya están aquí en nuestra comunidad, porque verdaderamente, como tú mencionaste, la parte para poder atraer negocios tienes que tener un buen centro de convenciones, y esto te los dan estas inversiones en complejos turísticos que estábamos hablando, donde el juego es simplemente una parte de la cartera que se le ofrece de entretenimiento al cliente. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionaste, es decir, el hecho de que estamos profundizando el puerto para traer estos buques grandes que van a venir del canal de Panamá. Yo creo que esto es clave, y esto va a traer no solamente el comercio en el puerto, etcétera, y el túnel, como tú mencionaste, sino va a traer también este tipo de creación de una economía totalmente globalizada e integrada con todos los puntos más importantes del mundo, sobre todo los tigres de Asia, que son los que están creciendo más rápidamente. El caso de Brasil, por ejemplo, ahora nos está dando frutos significativamente. Brasil es una potencia económica, y Brasil, los turistas brasileños de Brasil gastaron más de $1.000 millones en nuestra economía en el último año. Es
todo eso genera ventas al detalle, genera ventas en restaurantes, empleos. Es decir, que realmente te han comprado todos los apartamentos que están sin venderse. Exactamente. Entonces tenemos ya una compenetración muy fuerte con Brasil. Yo creo que, mira, por ejemplo, se le deberían dar también estos permisos de, digamos, los visa waivers a Brasil, para que los brasileños, como otros países, puedan volar acá sin necesidad de visa, y nosotros también poder ir allá sin necesidad de visa también. Es decir, que yo creo que sería muy importante para nosotros ese tipo digamos, de políticas que hoy en día se están trazando y barajando ahí en Washington. Es decir, que estamos en un mundo nuevo. Todos los días el mundo se cambia. La globalización, que fue hace 40 años, nos trajo como consecuencia un proceso mucho más de intercambio, más fuerte, y eso nos ha hecho ser lo que tenemos. Es decir, nosotros somos una metrópoli que ya no podemos mirar en un solo sentido, tenemos que mirar para los 4 puntos cardinales, porque nuestro nivel de desarrollo es tal que si no podemos conformarnos con una tasa muy pequeña de crecimiento, y eso hace que tengamos que mirar las cosas en ese plano magnífico que tú nos has enseñado. Lamentablemente, Tony, el tiempo se acabó todo, así que tenemos el compromiso de dentro de unos 2 domingos o 3 traerte otra vez para seguir este tema tan importante de la estrategia y dejarte caer en un tema. Nosotros estamos trabajando en Camacol por ver cómo podemos también hacer esto en el Internet, es decir, cómo fomentar el comercio internacional a través de la cosa electrónica. No me queda otra que darte las gracias. Muchas gracias, un placer. Por tu enorme conocimiento, por tu bondad de venir a trabajar con nosotros, y a ustedes, queridos amigos, nos vemos el próximo domingo en otro Comentarios Económicos.